ya que hablamos de los Medici, y por supuesto, Catalina de Medici, la que se convirtió en reina de Francia, no podemos dejar de hablar de Nostradamus. Y bueno, vamos a contar su historia y qué es lo que lo relaciona con Catalina, y vamos a seguir con nuestro mapa, porque todo viene relacionado entre sí. Y bueno, Nostradamus, que era un seudónimo, en realidad era un médico que estaba fascinado por el ocultismo y se arriesgó, digamos, a provocar la ira de la Iglesia Católica cuando predijo el futuro para los próximos 20 siglos. Ahora, el tema es si fue un verdadero visionario o tal vez su legendaria precisión es solo un mito ampliado por el tiempo. Era un individuo bajo y vivaz, con una barba larga y espesa, se lo ven los cuadros. Era un fenómeno de la naturaleza en la corte renacentista del rey Enrique II de Francia. Era conocido como el hijo de judíos convertidos, apasionado por la astrología y otras ciencias ocultas. Y Nostradamus fue invitado a París en 1556, principalmente como una fuente de entretenimiento en un principio. Pero sus profecías sobre el rey le traerían fama internacional. Una de estas profecías parecía ser cierta, pero absurda de todos modos, lo que sugiere que aquella que decía que un ciego pronto se convertiría en rey. Otro críptico e interpretable por su naturaleza, que decía el cachorro de león derrotará al mayor en el campo de batalla en una sola pelea. Le perforará los ojos en la jaula dorada, 2 heridas en una, y luego fallecerá repentinamente. Bueno, el 1 de junio de 1559, cuando el rey participaba en un torneo, por accidente, la lanza de su amigo, que era su adversario, atravesó el yelmo real de oro y penetró en su ojo. El horrorizado culpable, el conde de Montgomery, era más joven que el soberano. Una astilla del arma rota causó una herida bastante complicada y el rey sufrió mucho durante 10 días, después de lo cual falleció. Las palabras de Nostradamus fueron debidamente recordadas. Debido a su fuerte oposición contra los magos, los líderes de la Iglesia romano-católica hubieran preferido quemar vivos, digamos, a Nostradamus, que toman este lugar en la corte gracias a esta predicción que él hizo. Una predicción bastante críptica. Bueno, los campesinos, creyendo que la predicción era en realidad una maldición, lo quemaron en efigie, que era lo que también se hacía en esos momentos. Y en realidad solo gracias a la reina, Catalina de Medici, que pasó a ser viuda, logró evitar la ejecución. Entonces ahí tenemos esta gran relación entre Catalina de Medici y Nostradamus, que ella siempre fue su protectora y estaba muy pendiente de todo lo que él le decía, lo creía ciegamente. En un punto es comparable con Rasputín y la zarina. A mí me recuerda mucho a esa relación casi enfermiza, en donde todo lo que decía Rasputín en un caso, Nostradamus en el otro, era palabra santa para la reina. Y bueno, vamos a ver cómo ambos, pero bueno, en este caso estamos hablando específicamente de Nostradamus, realmente se hicieron de un gran poder y bueno, nadie lo podía tocar. En ese momento, Francia estaba al borde de la guerra civil, sobre todo por cuestiones religiosas, el tema de los protestantes en particular. Y Francia representaba un entorno ideal para las oscuras y crípticas profecías de Nostradamus, publicadas en 1555, las primeras 100 de las casi 2000 que publicará hasta 1557. Nostradamus
consciente de que eligió intencionalmente una forma de expresión críptica, escribió en un idioma oscuro que se originó en su francés contemporáneo, pero lleno de frases y palabras en italiano, griego, hebreo y latín. Cada predicción estaba compuesta de 4 versos, un cuarteto, pero ninguno se parecía a un poema. El visionario afirmó que este estilo lo defendía del castigo de los poderosos, que no estaban exactamente encantados con sus palabras. Algunos de los observadores más escépticos coinciden en el hecho de que el estilo vago se adopta conscientemente para desarrollar escritos abiertos a la interpretación. Como resultado, probablemente haya casi 400 interpretaciones diferentes de las cuartetas, cada una de ellas tratando de revelar los secretos de las profecías que abarcan además un gran espacio de tiempo. Así que esto es como los antiguos oráculos, es decir, en general no son muy útiles en un punto, aunque fueran verdaderas o sean verdaderas, porque la verdad es que no lo sé si son verdaderas o no, porque cuando uno las lee es casi imposible prever, es decir, no nos sirven para poder evitar lo que nos está diciendo, porque no se puede identificar. La identificación se produce una vez que el hecho sucede o que el hecho que uno le quiera adjudicar a esa cuarteta. Entonces, la utilidad es relativa, porque solamente podemos decir esto lo dijo Nostradamus cuando el hecho ya pasó. Entonces, ¿cuál es la utilidad de eso? Se supone que alguien, un astrólogo, un vidente, alguien que puede decir algo, lo dice para que uno tome un resguardo, para que uno esté atento, por más que a veces no se pueda cambiar el resultado de la situación, pero por lo menos uno está informado al respecto y trata de hacer lo mejor posible. Esa sería la utilidad que esto tiene. Si no, realmente es absolutamente inútil y es nada más que quizás un juego de egos en donde una vez que se concreta y se le puede adjudicar a una de estas frases encriptadas, decir, tenía razón, pero ya es inútil. Entonces, yo por eso a veces cuestiono estas profecías de Nostradamus, porque suenan muy bien, pero cuando el hecho ya se consumó, y entonces uno hace encajar los sucesos dentro de esa frase críptica. Y a veces queda muy bien eso. Queda realmente que uno se sorprende y dice, wow, lo predijo. Sí, pero antes del suceso nadie podía descifrarlo y nadie daba por un supuesto lo que iba a pasar. Entonces, como tiene esa relatividad, yo también lo relativizo a Nostradamus a ese respecto. A mí me parece que lo que logró es algo que logró para él en vida, que es un muy buen puesto y que por supuesto algunos conocimientos tenía, si no, no podía hacer esto, pero eran más bien conocimientos hasta incluso psicológicos de cómo manejar la psiquis humana, sobre todo la de la reina, para perpetrarse en ese lugar. Y lo demás, sí, quizás yo no niego que pueda tener poderes de vidente, pero la forma en que él transmitía estas videncias, como ya dije, no tienen una gran utilidad, porque solamente se verifican una vez que el hecho sucede. Entonces realmente es inútil. Bien, entonces, como había muchos disturbios internos en Francia, muchas personas, como la reina Catalina, no sintieron la necesidad de que la historia confirmara las palabras de Nostradamus. Ya con la predicción sobre la muerte del marido fue suficiente. Y sin lugar a dudas, ella respalda su promoción como médico principal de su hijo, Carlos IX. Es decir, gracias a esa predicción, esa primera predicción, que es cuando él entra en el círculo de Catalina, luego inmediatamente sube a la escala de médico
del hijo, del príncipe. Según un cuento bien conocido, Nostradamus una vez llamó a un ángel llamado Anael y le pidió que usara un espejo mágico y le revelara el destino de los hijos de la reina. El espejo había mostrado a los 3 hijos como gobernantes, pero solo temporalmente, mientras que su yerno, deshonrado, Enrique de Navarra, estaba obligado a gobernar durante 23 años. Asustada, la reina exigió la finalización de ese desagradable espectáculo. En realidad, Nostradamus probablemente la visitó en la corte solo para hacer las cartas natales o astrales para ella y los niños, porque él era astrólogo, y ahí sí que creo que él puede haber hecho un muy buen trabajo. Y estas cosas salen normalmente en las cartas, me refiero a las cartas astrológicas, ¿no? Y es muy probable que Nostradamus fuera lo suficientemente capaz de envolver sus visiones, por decir así, desagradables en frases ambiguas, porque los monarcas, sin importar cuán amables se presentaran inicialmente a los clarividentes, eran famosos por castigar a los mensajeros debido a su mensaje. Entonces él también tenía que andar con cuidado con qué es lo que decía, porque si a la reina no le gustaba, por más que fuera verdad, corría peligro. Bueno, para muchos, las interpretaciones de estas cuartetas son realmente objeto de estudio y estos textos están llenos de profecías sobre eventos contemporáneos extremadamente violentos, como para empezar el ascenso de Hitler, el asesinato de Kennedy, de su hermano Robert. Y bueno, por ejemplo, en Alemania la gente creía firmemente en los dichos relacionados con el Tercer Reich. Y de hecho, tanto en Inglaterra como en Alemania falsificaron una serie de cuartetos, haciéndolas más favorables a su causa, y las arrojaron desde un avión como medio de propaganda. Por otro lado, una de sus auténticas cuartetas fue considerada por muchos como la predicción de la guerra, que decía: un fuego vivo y una muerte escondida en globos se desatará horriblemente. Al caer la noche, las fuerzas enemigas arrasarán toda la ciudad. Digamos que esto se puede aplicar a cualquier guerra, a cualquier ciudad que haya sido atacada en cualquier momento de la historia. Entonces a eso me refiero yo con que, bueno, sí, evidentemente, cuando ocurra uno de estos sucesos, uno agarra esta cuarteta y cuadra perfectamente. Entonces, ¿hasta qué punto, no? O sea, para mí ni una cosa ni la otra, es decir, no lo estoy denostando, pero tampoco lo puedo tomar. Es decir, uno lee las profecías o las cuartetas de Nostradamus y cuando lo termina de leer está igual que antes, salvo con algunas cosas que pueda interpretar y decir: esto fue tal cosa, pero el hecho ya sucedió. Entonces es como, yo lo único que le veo es eso, la inutilidad de esas predicciones. No nos sirven para nada, por más que sean fantásticas y por más que él haya sido un gran vidente. Entonces por eso es cierta crítica que yo le puedo hacer desde mi opinión, de decir, bueno, ¿para qué me sirve? Y bueno, no me sirve para mucho. Sí, una vez que sucede, decir, bueno, sí, quizás realmente era bueno, pero ¿para qué? ¿A la humanidad para qué le sirve? Entonces, bueno, es bastante cuestionable en ese punto. Y bueno, por ejemplo, algunos dicen que hubo un interés que se volvió a despertar en Nostradamus tras los dramáticos acontecimientos de Irán, cuando el Shah fue desterrado por los seguidores del Ayatollah Khomeini, que había sido previamente exiliado en Francia. Y según una traducción, Nostradamus había escrito: la lluvia, el hambre y la guerra no cesarán en Persia. Una creencia demasiado fuerte traicionará al monarca. Lo que comenzó en Francia terminará allí, se guardará un cartel secreto. Entonces, bueno, esto es una predicción precisa, es una
interpretación que se hace, se le puede dar credibilidad, no tiene fecha, o sea, es bastante relativo, o sea, yo lo relativizo. Hay gente que es estudiosa del tema y que realmente se dedica a encontrar estas profecías ya cumplidas, pero volvemos siempre al mismo punto, ya están cumplidas. Entonces eso no le quita mérito, pero vuelvo yo insisto sobre el mismo tema, ¿cuál es la utilidad? Bueno, incluso dicen que predijo el incendio de Notre Dame de París, que sucedió en abril del año pasado, y bueno, dicen que una cuarteta dice: la cabeza de Aries, Júpiter y Saturno, Dios eterno, ¿qué cambios se pueden esperar? Después de un largo siglo el mal volverá a Francia e Italia. ¿Qué emociones experimentarás? Bueno, a mí la verdad es que eso mucho a mí no me aclara mucho, pero bueno, no soy estudiosa de Nostradamus ni me dedico al tema de sus profecías. Hay gente que realmente le ha dedicado años. Bueno, también dicen que predijo el incendio de Londres en 1666, la Revolución Francesa, la ascensión de Napoleón y Hitler, el asesinato de JFK, el 9/11, bueno, un montón de cosas, pero bueno, volvemos siempre sobre lo mismo. Bueno, cuando uno de los poetas más grandes de Francia, Pierre de Ronsard, escribió sobre Nostradamus, que era su contemporáneo, dijo: como un oráculo antiguo, durante muchos años predijo gran parte de nuestro destino. Él estaba convencido. Bueno, y obviamente el profeta vivió en el respeto total de la familia real y en una fama creciente hasta su muerte. Inevitablemente, por supuesto, muchos permanecieron extremadamente escépticos con respecto a su trabajo. O peor, bueno, algunos pensaron que era un simple estafador inteligente que se aprovechaba de los crédulos. Según algunos investigadores, Nostradamus incluso predijo su propia muerte y dijo: al lado del banco y la cama me encontrarán muerto. Bueno, después de que anunció una tarde que no sobreviviría a la noche, murió a causa de un episodio de gota el 2 de julio de 1566 a los 62 años y fue encontrado muerto a la mañana siguiente en su dormitorio junto a su mesa de trabajo. Bueno, Nostradamus está en el mapa, está ligado a Catalina de Medici porque veníamos de hablar de ella. Marca lo que es el poder también, porque digamos cómo alguien ingresaba a la corte real porque bueno, le caía en gracia a la reina en este caso, porque ya era viuda. Y bueno, no solo obtuvo un puesto dentro de la corte, sino que su fama fue creciente y tuvo una vida de lujo. Y además se salvó de un montón de cosas, todo lo que implicaba en ese momento ser vidente, astrólogo, todo lo que él era, ocultista, para la iglesia. Sin embargo, se salvó porque Catalina lo tenía bajo su ala, así que, bueno, no se podía quejar, ¿no? Y esto también habla de bueno, cómo se va escalando en los puestos de poder, cómo se puede llegar, así como la nobleza negra fue a través del dinero para empezar, después, bueno, de ciertas extorsiones y todo lo que hacían, apretes, además de, bueno, alianzas matrimoniales y demás. Esta era otra forma. Nunca fue noble, pero bueno, tuvo una buena vida. Y si era bueno como clarividente o no, no lo sé. Se pueden encontrar en sus cuartetas, se pueden interpretar y encontrar algunas cosas que uno dice, bueno, sí, esto es tal o cual evento. Pero vuelvo a insistir, una vez que el evento sucedió, entonces, aunque fuera el mejor de los mejores, no me sirve. Porque, digamos, si yo tengo el libro con las profecías, lo que
Si después yo no lo sé interpretar es otro tema, pero el tema es que nadie puede, antes de que ocurra el suceso, por lo menos hasta ahora, nadie dijo, bueno, va a pasar tal o cual cosa así indefectiblemente, porque de hecho las veces que lo quisieron hacer después no pasó. Entonces funciona al revés, una vez que sucede el hecho empiezan a buscar hasta que encuentran una cuarteta que se ajusta. Y algunas se ajustan pero perfectamente, hasta ha dado unos nombres interesantes, parecidos, no exactamente iguales, pero bueno, que llaman la atención. Así que es todo un gran misterio esto, y para mí es como una mezcla de todo. Era alguien que sabía mucho, que sí era ocultista, que manejaba una sabiduría en cuanto a ciertos conocimientos esotéricos, que era astrólogo seguramente, quizás fuera muy bueno y sí habrá hecho seguramente las cartas de la familia real y de ahí sacó muchísima información. Y se pueden hacer cartas tanto de personas como de países, de instituciones, de lo que sea. Yo creo que lo que más, de donde más información pudo haber sacado es de eso. Y, y bueno, y después nada, seguirá siendo un gran misterio. Alguien más a quien, digamos, hay gente especialista en el tema realmente. Y hay que estudiarlo, o sea, hay que tener paciencia y estudiar todo esto. Pero bueno, está en el mapa sobre todo por esto del poder, por esto de cómo se llega a ese lugar, de cómo se mantiene uno en ese lugar, de que tiene que ver con ocultismo, de que además esos conocimientos seguramente le venían de familia. No nos olvidemos que venía de una familia de conversos. Y seguramente manejará la Kabbalah, manejará un montón de cosas. Y viene por todo eso. Viene por toda esta cuestión. Y bueno, y además él menciona esto de el yerno, que será rey, Enrique de Navarra, aquel que dijo París bien vale una misa, porque estaban en plena lucha, en plena guerra religiosa contra los protestantes, y él era protestante, pero para llegar al trono, luego de la muerte de sus cuñados, se tuvo que convertir al cristianismo, al catolicismo, mejor dicho. Porque la reina Catalina era una Medici, así que era católica apostólica romana. Y bueno, eso es uno de los siguientes pasos en el mapa.